Pensar en Tijuana nos remite invariablemente a esa tensión histórica que se vive en las zonas fronterizas. Una ciudad marcada por el muro fronterizo, por una doble cultura, por la vida en el otro lado. Pero casi siempre olvidamos la vibrante realidad de este lado de la frontera. Acá, donde no termina, donde empieza la patria. De cómo Tijuana se define a sí misma no por oposición al gringo, sino por la riqueza de su cultura, su gente, su creatividad y su oferta artística que la vuelve única en este Nuevo México. Pues muchísimas gracias por dejarnos entrar a este lugar, que es un recinto cultural en el borde de la existencia geográfica de México. Ya de aquí no nos queda sino unos pasos para cruzar Estados Unidos. Estamos en Tijuana, Baja California, en un lugar maravilloso que, aprovechando que alberga en este momento una exposición, como ven ustedes, del maestro colombiano Botero, tengo la oportunidad de platicar con el director del Secut, quien pues promueve este tipo de cuestiones, pero que me gustaría que me platicara sobre, muy brevemente por supuesto, todo lo que integra este complejo cultural del Secut. Y qué bueno que esté en Tijuana. Bueno, ¿qué comprende el centro, maestro? Bueno, con mucho gusto. El Centro Cultural Tijuana fue inaugurado el 20 de octubre de 1982. Desde ese momento pertenece al sistema cultural del gobierno federal mexicano, en este momento bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, y se inaugura un domo IMAX, un museo permanente y una sala de espectáculos que se viene a inaugurar 3 años después, hasta 1985. A este conjunto original se le han ido sumando proyectos muy importantes, como el que nos encontramos ahora, que es el Cubo, así se le quiso llamar porque los tijuanenses bautizaron el viejo conjunto como La Bola, para hacer referencia a la construcción esférica del IMAX que contiene. Entonces se le llamó desde un principio a este espacio, que es de 2008, el Cubo, y en este espacio tenemos las condiciones museológicas que no teníamos en el viejo espacio para poder albergar exposiciones de esta naturaleza, de esta envergadura, como el maestro Botero, que usted menciona. Entonces, de esta manera es como el centro prácticamente puede realizar cualquier actividad cultural. La exhibición de Fernando Botero en el Centro Cultural Tijuana nos presenta una faceta algo curiosa de este pintor colombiano. Un recorrido por el viacrucis bíblico, como pocas veces, o quizá nunca, se ha presentado. Los personajes naturalmente mantienen la estética robusta de todos los boteros, pero son partícipes en un escenario urbano moderno, algunas veces vistiendo incluso ropas típicas de la actualidad colombiana, entre otras curiosidades. La exhibición es también relevante porque forma parte de las celebraciones por el 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana. Y ya que estamos aquí, maestro, me apuntó usted también, ¿no? De hecho me corrigió, que no son los gordos de Botero, sino que es un estilo más bien de la armonía de volúmenes, que Botero es una extensión de los clásicos, ¿no es cierto? Sí, él se forma con los clásicos, particularmente él reconoce en Velázquez, ¿no? Uno de sus grandes maestros, pero es esa intención, también lo dice Fuentes, de abarcar los espacios, de dimensionar al ser humano, ¿no? Y en este tratamiento que hace de un tema que lo han tratado todos los grandes maestros de la pintura universal, nos hace una propuesta muy, muy interesante. Muy, muy interesante. La verdad que uno aquí se puede quedar buenas horas. Así es.
Buscar definir a la ciudad de Tijuana no es nada sencillo. Su naturaleza es similar a la de un caleidoscopio y su posición geográfica y composición demográfica la vuelven única en nuestro Nuevo México. Todo este paisaje, toda esta geografía de la península y los andurriales cercanos a Tijuana están muy bien expuestos aquí. Bueno, el Museo de las Californias, que trata de cumplir esta misión, este objetivo de mostrar la historia regional, darlo a conocer a niños y jóvenes, es muy importante para nosotros porque es desde los primeros pobladores a la Segunda Guerra Mundial, y ahí hay un desarrollo muy rico y muy importante. Sí, es un crisol, ¿verdad? Como ya me había dicho usted, Tijuana. Bueno, Tijuana y Baja California se han enriquecido por las migraciones de todo el país. Decimos que en la actualidad solo el 50% es nativo de Tijuana. Nada más el 50%. El resto es nativo de los otros estados, entidades federativas, de todas las entidades federativas del país, mayoritariamente de los de la costa del Pacífico, ¿no? Ya. Que bueno, era un territorio de paso que empezó a formarse como un emplazamiento con su propia identidad, sus propias aspiraciones, su propia imagen, ¿no? Sí, es una identidad en construcción, ¿no? Una identidad cultural en construcción. Porque siempre se ha dicho que quienes viven en las fronteras están como indecisos entre si de aquí o de allá. Y hay quien dice que no, que al revés, ¿no? Quienes acentran más el sentido. No, aquí el nacionalismo se confirma todos los días, ¿verdad? Aquí se sabe uno quién es todos los días. Si se acerca uno a la frontera, se sabe que está frente a otro país y la decisión es quedarse de este lado, ¿no? Así es. Así es. Estamos en el límite, precisamente. En el límite, precisamente. Aquí no hay otra manera de ver las cosas más que en esa orilla. Si ustedes han recorrido la ciudad, encontrarán que la barda aquí es casi un hecho cotidiano, ¿no? Hay colonias, asentamientos humanos que se han construido a partir de la barda, ¿no? Sí. Bueno, y con motivo de los conflictos históricos con los Estados Unidos. Recuerdo ahora una frase de Carlos Fuentes que decía que entre México y Estados Unidos no hay fronteras, hay cicatrices. Hay una cicatriz que no cierra, ¿no? Que no cierra, decía, ¿no? Pero en este caso yo creo que es una línea tan porosa, como decíamos, que al contrario, el intercambio es muy rico. Para muchos es una sola región. Para muchos es una sola región. Muchos tijuanenses tienen un familiar del otro lado, muchos norteamericanos del sur de Estados Unidos tienen un familiar de este lado. Muchos vienen a adquirir productos mexicanos constantemente, sobre todo las comunidades migrantes. Comunidades mexicanas vienen a encontrarse con la comida mexicana, a tocar la raíz mexicana, ¿no? Aun cuando la presencia del muro sea una visión ineludible en la vida de Tijuana, el contexto fronterizo jamás podría reducirse a este símbolo. Tijuana es finalmente el arquetipo y la síntesis de la vida en la frontera. Es una ciudad viva, vibrante, dinámica y un referente nacional de cultura, arte y energía creativa. Tijuana tiene también ese cruce y es esa síntesis nacional también por las migraciones. O sea, es una manera, y también una manera de quedarse, como usted decía, también el punto más alejado del centro del país, ¿no? Pero aquí como la identidad, la cultura regional se han enriquecido por ese intercambio y por esa mezcla y por el contacto con el vecino del norte. El punto más distante. Yo a veces bromeo con mis amigos de Monterrey cuando me dicen que son del norte. Les digo, no, ve el mapa. El norte, Tijuana. Ah, pues es una franja, ¿no? Ajá. Es toda Sí, claro, una franja geográfica. ¿No? Sí. Pues no sabe qué
orgullo produce en un mexicano como yo constatar en un punto fronterizo un foco cultural cohesionador, que está pendiente de la cultura y de la identidad del norte, particularmente esta frontera tan interesante de nuestro Tan país. interesante. Mire, ¿qué tenemos? Tenemos, ya usted mencionó a Rodolfo Morales, tenemos a Sergio Hernández en septiembre. A la señora Fels. A la señora Fels acá arriba. Y tenemos en noviembre una gran exposición arqueológica, La magia de la sonrisa. La colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy bien. Pues vale mucho la pena darse una vuelta por Tijuana. Por supuesto. Constatar todos estos puntos culturales, la famosa gastronomía que tiene pues Tijuana con aportaciones locales, ¿no? Así es, sí, cómo se nutre, claro. No olvidar que la famosa ensalada César se inventó aquí. Aquí es su casa. Maestro Ochoa, qué gusto. Maestro, muchísimas gracias. Lo felicito y le agradezco. Bienvenido, maestro. Estamos a sus órdenes. Gracias. Arte y energía creativa. Queda claro que podríamos continuar indefinidamente lanzando odas y halagos a la ciudad de Tijuana, pero la realidad es que uno debe de visitar y vivir esta ciudad. Y si no me creen, basta con considerar que el prestigioso New York Times colocó a Tijuana en el 8º lugar de las 10 ciudades del mundo para visitar en el 2017. Como punto de referencia ya tienen ustedes el Centro Cultural Tijuana, pero la fascinación en esta ciudad es inagotable, haciéndola un referente obligatorio en numerosas facetas de este nuevo México.